Hola, soy el pastor Eduardo Urrea. Y la pastora Blanca Urrea. Gracias por acompañarnos en la enseñanza del día de hoy. Estamos seguros que será de gran edificación para su vida. Vivamos la palabra de Dios. No dude suscribirse a nuestro canal de YouTube y hacerle clic a la campanita. Bendiciones. Y les invitamos a que compartan este video en las redes sociales, en los medios que usted más se desenvuelve ahí, lo que más es experto, ¿no?, en las redes sociales. Y les invitamos a que nos ayuden a hacerlo de esa manera. Pastor, muy bienvenido. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios porque sabemos que el propósito solamente que tenemos en nuestro corazón es que más personas vivamos la realidad de lo que es la celebración de la Santa Cena, que prácticamente el Señor lo estableció, y creo tener la certeza del valor que tiene el cuerpo de Cristo, la unión del cuerpo de Cristo en el mismo espíritu. Porque fue un mandato de Él hacer esto en memoria de mí. Y el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo porque es una sola cabeza, que es Cristo Jesús. Así es. Y sabemos nosotros el valor que tiene, que el que edifica la iglesia es el mismo Jesús. Jesús lo estableció, que Él iba a edificar su iglesia de la manera que nosotros pudiésemos tener esa relación personal con Él. Dice la Biblia que nosotros ahora, los que hemos sido salvos, tenemos la certeza de que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice la Biblia, también herederos. Así es. Y esa herencia que tenemos es una herencia divina que pertenece al reino de Dios, exclusiva para los hijos de Dios, porque existen los hijos de las tinieblas. Tal vez alguien diga, no, sí, existen los hijos de las tinieblas y existimos los hijos de Dios, los hijos de la luz, los hijos de la verdad, porque dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y esa verdad os hará libres. Así es. Entonces, hay gente libre y hay gente esclava. Y hay muchas cosas que podemos atribuir de siendo libres. Volvemos otra vez a rudimentos o costumbres o tradiciones, pero las principales son ídolos que son tanto físicos como mentales. Por ejemplo, un cristiano que vuelve al miedo, que vuelve a tener miedo, dejó de confiar en Dios. ¿Y por qué dejó de confiar en Dios? ¿Porque Él es malo? ¿O porque no es inteligente? ¿O porque no ama a Dios? No, sino porque descuidó su relación con Dios. Y el miedo es una entidad, vuelve a su vida. Pero esa misma entidad espiritual que hace que tengamos miedo, va creando ídolos. Por ejemplo, yo no puedo estar adentro de esa casa y no puedo, nomás veo a esa persona y me da miedo. O sea, vive con miedo, o sea, crea ídolos imaginarios, mentales, que es tremenda la vida cuando nosotros, por eso la palabra de Dios es tan delicado no ponerle atención. En la palabra de Dios dice que velemos por vuestra salvación y cuidemos con lujo de detalle, ¿no?, la relación principalmente con Dios. Y la Santa Cena yo tengo convicción en mi corazón que la Santa Cena es un autoanálisis. Inclusive la Biblia dice, ¿no?, que nos chequemos nosotros mismos de cómo estamos desarrollando nuestra vida espiritual. No se trata de practicar una corriente religiosa, se trata de vivir el diseño de vida que Dios estableció. Porque hay tantas opiniones, tantas ideas, tantas religiones, pero pues nomás hay un solo Dios. Hay un solo Jesucristo, hay más que un solo Espíritu. Y lo que nosotros tenemos que cuidar es ser ejecutores
del mandamiento de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy. O sea, una vez en Cristo, nosotros estando en Cristo, estamos sujetos a mandatos que establece Dios. No es que, no, pues yo no estoy de acuerdo contigo, Jesús, no. Por eso nos compró, somos de Él, ¿no? Sí, pero aún sin embargo, pues hay muchas personas que precisamente dicen eso, no estoy de acuerdo con esta área. O tal vez no lo dicen, pero en sus corazones. Ellos en sus corazones no son obedientes en ciertas áreas, ¿no? Fíjate qué tan importante es la obediencia a Dios o a la palabra. Jesús dice, amado, un mandamiento nuevo os doy. O sea, no nos pregunte, ¿estás de acuerdo con este nuevo mandamiento? Okay. Que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Ahora, hice hincapié a esa escritura porque ese es el plan de Dios. El amor es la esencia de Dios. Dios es amor. Y en todas las corrientes ideológicas se habla de la fe. Y a cualquiera que le preguntes te va a decir, no, sí tengo fe. Y vas con, tengo fe, todos tienen fe. Pero afortunadamente Dios le puso el sello de realeza a su fe, al tipo de fe de Dios. Y dice la palabra que la fe obra por el amor. Si nosotros decimos que tenemos amor, pero realmente no amo la voluntad de Dios, no puedo amar al prójimo. Él quiere que ame como Él me amó. Así es. Y voy a describir la manera como Él me amó, haciendo la voluntad del Padre. Amén. De esa manera me amó, porque si no hubiera hecho eso, Él no hubiera muerto por mí. Él no hubiera pagado el precio de la redención en la cruz del Calvario por mí. Él no se hubiera llevado toda la maldición por mí. Ahora, ¿cómo yo pienso que puedo vivir una vida de bendición por la gracia y de bienestar en todo aspecto espiritual, mental, emocional, físico, financiero, en todos los aspectos, porque a Dios le interesa todos los aspectos? ¿Cómo voy a vivir yo si no obedezco, ¿sí?, la palabra de Dios? Yeah. Si inclusive nos dice, ora por el que te aborrece, por el que te maldice, por el que te odia, pues tienes que orar por él. No dice que nosotros odiemos también, sí, sino que amemos. Y ese es el sistema del reino de Dios en amor. No existe otro método. Por eso se han establecido ídolos dentro de organizaciones religiosas para alcanzar metas mentalmente, como 5 pasos para vivir en amor, 7 pasos para vivir en paz. O sea, hay tantas cosas que se han creado, o filosofías que se han metido, o estrategias que se han metido a las iglesias para poder que nosotros vivamos la esencia del amor, que no tiene nada que ver. Por eso dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos habrá muchos que entrarán encubiertamente, dice, con estrategias carnales para desviarnos. Con doctrina de demonios, dice. Bueno, tú lo dijiste. No, yo no lo digo, lo dice la palabra. Pero también lo digo yo, ¿no? Sí, porque en verdad tenemos que hablar claramente las Claro. cosas. Mira, ahorita hay personas que nos están viendo que quieren soluciones en áreas. Todos queremos que haya soluciones en áreas. Todos vamos viviendo etapas. Por ejemplo, nosotros vamos descubriendo, en el caso nuestro ahorita, uno de nuestros hijos, el mayor de nosotros, está cumpliendo 15 años. Y nosotros, 15 años, ¿no? Y es otra etapa de su vida. Tenemos que aprender a relacionarnos con un jovencito, ya no es un niño. Y son cosas hermosas. Pero la idea que nos vende el mundo es muy complicada. Es de edad difícil. Así lo dice el sistema. Pero realmente, si nosotros nos mantenemos, dice la palabra, si vosotros permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pídeme lo que quieras. ¿Sabes lo que es que le puedas pedir a Dios lo que tú quieras?
es pedirle al que todo lo puede, porque es omnipotente. Él va a cumplir su palabra, pero nosotros estamos sujetos a la obediencia. Y eso es algo que quiero compartirte una escritura ahí en 1 Corintios capítulo 10, aleluya, versículo 16. Bueno, vamos a empezar del 14. Desde el 14. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid. Tienes que huir de la idolatría. O sea, le está hablando al cuerpo de Cristo. No le está hablando aquí a gente que no tiene temor de Dios, que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene a Cristo en su corazón. Le está hablando a personas creyentes en el Evangelio. Que huyas de la idolatría, tanto mental, emocional y física. Porque ahorita veníamos hablando, yo y mi esposa hemos tratado de ministrar a una persona que tiene una necesidad muy grande. Le presentamos a Cristo y vimos cómo Cristo entró en su vida y él tenía que tomar una decisión. Esta persona necesitaba tomar una decisión de continuar en su vida espiritual. Y le dije, a partir de hoy toma decisiones y usa el manual, que es la palabra de Dios, para que te tengas la guianza perfecta. Y este joven está en una condición que tiene el tiempo para leer la palabra de Dios. Y tienes que dedicarte al manual de la palabra de Dios. Porque cuando uno viene a Cristo y es salvo, genuinamente es salvo, y no tiene una iglesia, no tiene una Biblia, no tiene pastor, es como una oveja que sigue descarriada. O sea, no tiene guía. Entonces la guianza del Espíritu Santo es lo que está establecido en la palabra de Dios, que debemos estar sujetos al orden divino de Dios. Por eso Dios puso a los pastores para pastorear ovejas. Hoy meditamos hablando de ovejas. Ahorita vamos a continuar con lo del joven este. No, iba a decir del versículo también. Venía meditando cómo a la chiva le gusta tanta la comida de las ovejas. Las ovejas comen más refinado, comen más fino. Las chivas comen hasta cartón, o sea, esos arrajan con todo, ¿no? Pues es que tienen que, porque no viven dentro de un redil, pues. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Hay lobos vestidos de ovejas. Y sin embargo, nosotros tenemos que saber discernir y saber cómo. Y en eso venía meditando cómo la comparación de los alimentos. Y he visto a personas que les interesa tanto el conocimiento bíblico, pero no les interesa la obediencia. Amén. Acabo de vivir una experiencia tremenda hace unos días. ¿Por qué? Porque no quieren el sometimiento a la palabra. Y ese sometimiento es lo que te engrandece en el reino de Dios. Dice que el que se humilla a Dios, no a los hombres, Dios lo va a exaltar. Y eso es algo maravilloso, porque la exaltación no es que te pongan en todas las plataformas virtuales. Este es mi hijo amado que es muy obediente. Si Dios fuera virtualmente hoy, no es esa exaltación, sino que vas a ser exaltado en que tú vas a vivir conforme una vida que Dios diseñó. Volviendo al tema del joven este joven no procedió en cuidar su vida espiritual, no buscó la verdad como se tiene que buscar, porque cuando a alguien le presentan a Cristo como su Señor y su Salvador y tiene una experiencia con Cristo, porque a mí me ha tocado ver este cuadro, personas que inclusive cuando hemos orado por ellos han visto en visión al Señor, a Jesucristo. Yo en mi vida he visto un ángel, yo en mi vida he visto cosas así que me digan, vi un ángel, vi al Señor Jesús. Yo nunca he visto nada, solamente he creído, porque la Biblia dice que el que cree es suficiente. Y este joven, veo cómo él se inclina por sus tradiciones y por sus costumbres, la idolatría, ¿no? Entonces,
De ahí dice la Biblia en el primer versículo que acabamos de leer, que tenemos que huir de la idolatría. Amén. Usted puede leer todo el capítulo ahí en su casa detenidamente y vea, porque también sabes que es idolatría, algo que se hace costumbre. Sí, aquí en este versículo, es la versión amplificada en inglés y dice, por lo tanto, mis amados, dice, aléjate, dice, evita, si es necesario, vuela de ellos, dice. Sí, tienes que salir huyendo, vuela. Y luego dice, de cualquier tipo de idolatría, y luego entre paréntesis dice, el amor o el venerar algo más que a Dios. Esa es idolatría. El trabajo en Estados Unidos entrevisté a un pastor ¿dónde era? De Colombia. Sí, de Colombia, pero él está en Francia. No, está en Inglaterra. En Inglaterra, en Radio Vital, por cierto. Y estábamos, y me estaba diciendo que el cristiano de Inglaterra está enfocado en su trabajo. Pasa por alto lo que es la iglesia, o sea, pasa por alto el congregarse. Allá, cuando está en una necesidad, se convierte en ferviente. Pero mientras, dicen, entonces, la Biblia dice aquí en la versión amplificada que todo lo que esté por encima del amor de Dios. Por ejemplo, en el matrimonio es que nos tenemos que amar. El hombre debe de amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Imagínate nomás, qué tremenda analogía, ¿no? O sea, analízalo. ¿Con qué hizo Dios su vida? ¿Qué tienes que hacer por tu esposa? Dar tu vida, amarla, cuidarla, comprender su condición y ceder. Porque ella no piensa igual que yo en muchas cosas. Pero sin embargo, yo estoy anonadado de mí mismo, porque estoy aprendiendo muchas cosas y nunca es tarde. Gracias a Dios. Pero lo ha hecho la obediencia. No, y yo también, o sea, todos, no es que tú, no, sino que todos. Pero todos estamos aprendiendo. Pues. Pero quiero darle la gloria a Dios por esto, porque mi obediencia a Él hace que yo viva mejor. Amén. Por eso quiere que huyamos de la idolatría. Él nos ama, pero hay que dejarnos amar con su verdad. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y ese es el problema ahorita. Tenemos la obligación como iglesia, lo que Dios nos llamó a hacer a nosotros como iglesia, ejército de amor, es sacar a gente de la ruina. Es una ruina tener un Dios tan poderoso, tener todos los recursos y vivir esclavo. Por nomás no querer obedecer la palabra de Dios. Y esclavo, ¿por qué? Porque te acostumbras. En tiempo es normal la flu. De tiempo en tiempo es normal sufrir. De tiempo en tiempo es normal que todos pasamos por valles, por desiertos. Oye, aquí no dice la Biblia, dice, permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Dice, y pídeme lo que quieres. Animo que le digas, Señor, quiero un desierto, porque hace mucho tiempo que no entro en un desierto. No, tenemos que ser sensatos, tenemos que usar la inteligencia espiritual. Por eso oro, yo todos los días hago esta oración. Dios, oro a ti, que me des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, porque es para aprender a vivir. Tengo que aprender a vivir y cada día tienes que estar alimentando tu espíritu, como físicamente. Mi esposa me preparó una comida, una de las que mucho me gusta, precisamente hoy, y me comí mi porción temprano y le digo, voy a comer nomás esto para en la noche volver a comer lo mismo, porque me gusta la comida. Así nos debe de gustar la palabra de Dios, que sea nuestro platillo preferido, el alimento espiritual. Amén. Así que todo lo que es idolatría es lo que está por encima de amar a Dios. Amén. De hacer caso a Dios. ¿Y luego qué sigue? Antes de que sigamos, porque nomás estás hablando tú y no me dejas hablar. Me emociono, ya cariño. Ya sé. ¿Ves qué prudente? Dice la palabra, mis hijos son aquellos que oyen y hacen. Mi palabra. Entonces, ahorita tocabas el tema, ¿no? Como muchos, vivimos en Estados Unidos también, en donde, pues yo creo que muchos países, ¿no? Es trabajo. Entonces,
tiene que ser de hecho el que realmente, como leíamos ahorita, que amemos a Dios, o sea, que no idolatremos nada, que no amemos más otras cosas que Dios, ¿no? ¿Ya? Entonces, es muy importante que de hecho realmente lo vivamos y lo hagamos, porque muchas veces lo decimos solamente y nos autoengañamos por decir, no, pues vivo bien, ¿no? O quiero Sí. vivir delante de Dios bien. Entonces nos autojustificamos nosotros mismos. Y eso no es lo que la palabra dice. Dice que los que oyen y hacen, no solamente no son los que se autojustifican o que dicen en un futuro, ¿no? O como el joven que dice, en mis años ya cuando sea, ya que me case y que tenga un buen trabajo, entonces voy a buscar de Dios, ¿no? Entonces el plan de Dios es ahorita, en el momento en donde te encuentres ahorita. Yeah. Es el ahorita, el hoy. Accionar. Amén. Versículo 15 dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Fíjate, nos hablan como a sensatos. Eso es para la gente muy religiosa. La sensatez tenemos que usar, el sentido común lo tenemos que usar. ¿Sabes qué piensa mucha gente del mundo de nosotros, la iglesia? Que somos dementes, que nos falta un tornillo. De hecho, la Biblia dice que sí tenemos un tipo de locura, pero es la locura del Señor. Pero no estamos trastornados mentalmente. Tenemos un tipo de locura espiritual, porque creemos en lo que no se ve. Aquí dice, estoy hablando como a hombres inteligentes y sensibles. y luego dice, y luego dice, piensa una vez más y make up your mind, es como hacerte la idea o que ya tomes una decisión, para ti mismo acerca de lo que yo digo. Exacto, y eso es lo que venía diciendo ahorita, que muchas personas se autojustifican, o sea, no se determinan, tienen el conocimiento mental, pero no se autojustifican porque no se determinan a vivir la verdad de Dios. Es en todo usted tiene que determinarse, tanto en cosas naturales como en cosas espirituales. Cuando yo recuerdo cuando tomé la decisión, ¿voy a ser o no voy a ser un cristiano? Porque si voy a ser un cristiano, voy a ser un cristiano creyente. Yo me acuerdo que lo hice en temprana edad de mi vida cristiana, y ese periodo anterior amaba a Dios, sí, pero en tiempo me metí en problemas con Dios y vivía como enredado yo, como con vida, hasta que me determiné y dije, ya, esta es mi vida. Y me acuerdo que comencé a proponerme levantarme en las madrugadas, y eso fue algo que marcó mi vida, no porque es la madrugada, sino porque determiné un tiempo para pasar con Dios, yo a solas en comunión con Él. Hoy entiendo que las 24 horas estoy con Él, porque estoy en Él, vivo en Él, ¿sí? Por cierto, que tenemos que tener mucho cuidado de la vida espiritual, porque moramos en Él. Estamos viviendo en su presencia. Amén. Esa es la realidad del creyente. Yo no tengo que cantar que venga su gloria, que caiga su gloria. No, yo vivo en su presencia, yo vivo en su gloria. Amén. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Y eso es algo que la iglesia tiene que aprender a discernir la vida de Dios. Dios está vivo. Amén. No está muerto, no es un ídolo. Por eso la definición que está diciendo Blanquita es una determinación. Si usted se determina ahorita y dice, ok, a partir de hoy yo voy a hacer lo que tengo que hacer, no lo que quiero hacer. Tal vez ignoro muchas cosas, pero Dios está oyendo tus palabras, y inmediatamente se asocian ángeles contigo a trabajar contigo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que necesitamos ayuda de Él. Así es. Dios siempre nos va a sustentar, pero si nosotros no aportamos, si no ponemos de nuestra parte, ¿cómo Él nos va a ayudar? Él dijo, el que tenga oídos, oiga.
Y muchas personas aman a Dios. Yo sé que aman a Dios, pero no saben amar a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque personas, me tocó un caso de una jovencita que amaba mucho a un joven, pero este joven era muy brusco con ella, era áspero, era grosero, y no es que tenía mala educación el muchacho, sino que él tenía esa manera de, hasta que le dijeron, oye, tu novia es una mujer frágil, a ella no le gusta que seas grosero, o sea, le dieron un tipo de consejería, ¿no? Y la mujer lo amaba mucho, lo quería mucho, se había enamorado de él. Y la actitud de no cambiar él, perdió la relación con esa muchacha. Después, el muchacho lloraba lo que no te imaginas, por lo que había perdido. Pero, bien dice un dicho, nadie sabe lo que pierde hasta que lo tienes perdido. Por eso es importante que tomes una decisión. El versículo 16... dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros, ¿sí pueden leer 17? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Siendo un solo el pan. ¿Quién es? Jesús. Ahorita que celebramos la Santa Cena y partimos el pan, ¿qué estamos haciendo? Celebrando a Jesús. Eso es. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Me decía mi esposa en una de las pláticas que teníamos, Eduardo, no todos pensamos igual. Y yo le di mucha vuelta a eso. Y tiene toda la razón del mundo, mi esposa. No todos pensamos igual. Pero en Cristo Jesús tenemos una mente. Es una sola verdad. Es una sola verdad. Aunque yo no piense igual que ella tiene que pensar como Cristo, yo tengo que pensar como Cristo. Y ahí está el pan, ahí está la unificación, ahí está el amor, ahí está la unión. ¿Por qué? Porque se destruye mi manera de pensar, mi cultura, mis costumbres y mis tradiciones, las tuyas igual, y venimos a tener afinidad a una misma manera de proceder en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque nos une el amor, nos alimentamos del mismo pan y tomamos de la misma copa. Y luego el siguiente versículo, ahí no, mirad a Israel. Ajá. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Qué tremendo, ¿no? Esto está tremendo, porque está escrito aquí en la Biblia, y cuando hablamos de demonios y hablamos del infierno y hablamos de esos temas, mucha gente hoy se asusta y dice, no, esta iglesia está muy... No, aquí está escrito, en tu Biblia, busca 5 versiones, 7 versiones en español. ¿Cómo dicen la versión nueva versión internacional? ¿Qué versículo? Es exactamente ahí, el 19 al 22. Dice, ¿qué es lo que implica entonces? Dice, la comida ofrecida a los ídolos es cambiada por el hecho y cantidades de que todo o que algún ídolo a sí mismo es algo viviente, es una cosa viviente. Luego el 20 dice, no, estoy sugiriendo que lo que sacrifican los paganos, ellos ofrecen en efecto a los demonios, a los poderes espirituales,
malvados y no a Dios. Dice, no quiero que tengan compañerismo o estén partners, asociados. estén asociados con espíritus diabólicos por comer de sus fiestas o sus festines. Dice, no puedes tomar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Tal vez alguien nos está viendo y diga, nosotros no participamos en eso. Si supieras en cuántas veces tú estás en reuniones con asuntos de negocios o personas que están viviendo una vida que no quieren nada con Dios, que a nosotros no nos conviene sentarnos con ellos a comer, no nos conviene estar en relación. Dice, tienes que cuidar la vida de nosotros, la estás entregando a la vida espiritual demoníaca o a Dios. Tu diario proceder, tu diario vivir. Yo veo muchos lindos hermanos, lindas hermanas, todos los días andan sufriendo, mortificados, con tensión, con nervios. ¿Tú crees que Dios nos trajo de las tinieblas a la luz para vivir así? Y de repente visitaciones de achaques, doctor tras doctor, problemas mentales, arranques, suceden tantas cosas. ¿Por qué no ponernos a cuentas con Dios y decir, Señor, quiero genuinamente estar apartado para ti, espiritual, mental, emocional y físicamente? Una de mis oraciones diarias también es, Señor, quiero asociaciones espirituales, divinas, que hombres genuinos y mujeres, no hay muchos, pero pues sí hay. Dios está levantando una generación que es guiada por el Espíritu Santo. Lea con calma el capítulo 10 ahí, no se asuste, léalo despacio y diga, los pastores Urrea nomás lo leyeron, pero en verdad, sal volando de los ídolos. Corre, huye. ¿Por qué? Porque te van a robar lo que pertenece a lo original, a lo que es real. Dice el versículo 22, dice, provocaremos al Señor en celos, en enojo, en indignación. Dice, somos más fuertes que Él, que lo desafiemos. ¿Sí? No hacer su voluntad lo desafiamos. Y esto no es para la gente que no tiene a Cristo, óigalo bien. Esto es para los cristianos. La Biblia fue escrita para el que tiene el Espíritu Santo, porque si no tiene el Espíritu Santo, una persona la puede leer como cualquier otro libro, no tiene vida en él. La palabra no la puede entender, dice la Biblia. Entendamos esto, queridos hermanos. Esto es para el cuerpo de Cristo. Así es, amén. La Biblia no fue escrita para la persona que no tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Hay personas que han leído la Biblia sin tener el Espíritu Santo, pero primero cuando la están leyendo se convierten, reciben a Cristo como el Señor de sus vidas, y después ¡pum!, se les abre el entendimiento y comienzan a entender todo lo que dice la Biblia. Y es una realidad esa. ¿Por qué? Porque la Biblia misma da testimonio, el Espíritu Santo nos da testimonio de la vida que tiene la palabra de Dios y la vida de Dios viviente. Aleluya. Pues venimos a celebrar la Santa Cena. Así y es. te invitamos a que tengas un trozo de pan, una galleta, un jugo de uva, y que todos los martes lo hagas con nosotros. No necesitas, ahí en la comodidad de tu casa, en la comodidad de tu trabajo, puedes estar siendo parte de este evento, y te invitamos que te pongas a cuenta con el Señor, que no comas ni bebas indignamente la copa del Señor. Que es ser genuino, reconozcamos nosotros mismos sensatamente, a ver, ando bien o ando mal, porque todos sabemos cómo andamos. No podemos decir, Señor, quiero saber cómo ando. No, tú sabes cómo andas.
El Señor simple y sencillamente está buscando un corazón humilde, un corazón que se humilla, un corazón que dice, yo quiero vivir la vida genuina de Dios. Y te aseguro algo, tal vez usted me esté viendo y no sé por qué voy a decir esto, pero percibo que hay personas que dicen, se me ha ido mucho tiempo y no he hecho lo que está diciendo este hombre. Bueno, Dios redime el tiempo. Amén. Empieza ahora y vas a darte cuenta que Dios te va a redimir así. ¿Por qué? Es maravilloso. Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Posible. Aleluya. Creo en los milagros porque creo en Dios. Así Y es, amén. creo que Dios va a hacer el milagro si usted entiende con el corazón, no dije con la cabeza. Si vas a creer con el corazón, entiende con el corazón. Amén. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a hacerlo de corazón. Voy a hacer la voluntad de Dios. Y si hay impedimentos a tu alrededor, dile a esos impedimentos, mi Dios es mayor que ustedes. Amén. Cualquiera que sea el impedimento. Así de sencillo. Y te vas a dar cuenta de que va a haber una tremenda transformación así. ¿Por qué? Porque vas a empezar a buscar las asociaciones correctas. Vas a tener un pastor que genuinamente te pastoree. Porque todos necesitamos pastor. Así es. Nosotros tenemos pastor. Y necesitamos ser pastoreados todos. El pastor tiene una responsabilidad de alimentar las ovejas. Sí, y el pastor cuida de las ovejas. Inclusive, la palabra dice que el pastor va a dar cuentas por el proceder de la oveja. Imagínate cada pastor, cuando estemos allá en el cielo, que tengamos que dar cuenta con el Señor por la oveja. Así que nosotros tenemos que cuidar cómo estamos procediendo con cada oveja. Si una oveja no quiere ser pastoreada, entonces no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque es decisión de esa persona. Pero si una oveja dice, yo voy a dejarme ser pastoreado por Dios, ni batalla el pastor. ¿Por qué? Porque le hace caso a Dios. Pero sí, muchas veces hay consulta, una plática. Pero como dice mi esposa, si la oveja pide. El que toca se le abre, dice la palabra. Pide. Amén. Pide. Si la oveja no pide, quiere decir que no quiere la provisión de Dios. ¿Sí? Y uno tiene que empezar a formar ovejas que pida cuando él sepa que necesita. Sí, no necesariamente tiene que estar mal una oveja cuando esté pidiendo, ¿no? No. O sea, no necesariamente tiene que estar mal. O sea, si una oveja no pide es porque se supone que su vida está corriendo normal, ¿no? dentro del camino del Señor. Exacto. Sí, pero puede estar en una etapa de crecimiento espiritual Claro. donde necesita, pastor, estoy experimentando estas cosas, ¿no? Caridad o algo, ¿no? Y yo me acuerdo una vez que oí la voz de Dios y fui con mi pastor y pues prácticamente mi pastor que tenía en ese tiempo me dijo, no, tomaste mucha Pepsi, comiste mucha pizza. O sea, no creyó en lo que Dios había tratado conmigo. Pero pues yo simple y sencillamente, yo supe que Dios me había hablado. Y la prueba está que aquí estoy de ministro ya por 15 años. Y sí, era Dios que me estaba hablando. Pero ese ministro en ese momento no dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Pero yo hubiera necesitado una consejería de mi pastor y me hubiera dicho, mira, vamos a orar. O vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ver ejemplos. Vamos a buscar la guianza de Dios para que te afine en esa condición que estás viviendo, porque es tremendo cuando comienzas a vivir cosas espirituales y no tienes guianza espiritual. Y hemos visto al pastor como el reparador de todo lo que está mal, y son mentiras eso. Es para pulir lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Sí. Y el lugar adecuado es en los servicios, el lugar donde la oveja tiene que aprender y tiene que ser fiel, es en los servicios. ¿No? Ahora no estoy diciendo que no puede venir una persona a pedir un consejo o pedir una cita con el pastor, lo que sea, no, pero ese es el lugar en donde la oveja se alimenta, ¿no? El lugar primordial, pues, el lugar adecuado. Me recordé una oveja que
que pasó por el ejército de amor, un día llegó y me dice, quiero hablar con usted. Y solo empezó a hablar. Él habló y él mismo habló el problema y él mismo habló la solución. Terminó de hablar y me dijo, qué bueno que vine, ¿verdad? Vino a desahogarse. Sí, porque sabía lo que tenía que hacer. Pues. Y la mayoría de las personas ¿sabe? Están en esa situación. Sí. Entonces vienen con la esperanza que el pastor les dé otra solución, pues, ¿no? Pero la palabra es la misma para la oveja y para el pastor, pues, y es la misma palabra. Eso pasa cuando estás en una iglesia que te enseñan la palabra. Ya. Porque ya sabes qué es y qué no es. Si usted no lo está haciendo es porque usted no quiere. Y si usted lo está haciendo es porque usted decidió hacerlo y agradar a Dios. No al pastor, a Dios. Si usted agrada a Dios, agrada a cualquiera. Amas a cualquiera porque amas. El amor es la fuente de la fe. Sin amor, la fe, no hay fe. No. La fe opera por el amor. No. ¿Sí? Y eso es algo que mucha gente por fe, tengo fe y anda lleno de odio. Tiene mucho coraje, tiene resentimientos, no tiene disciplina espiritual. Le decía ahorita a una hermana, le digo, usted necesita disciplina espiritual. La disciplina espiritual no es opcional, porque Dios nos redimió y nos dio vida nueva, y ese nuevo hombre necesita disciplina. ¿Qué tan importante es la disciplina en un niño? Si no lo disciplinas de niño, ¿qué esperas ver de grande de él si no tuviste una disciplina? Es lo mismo que ahorita, por eso tenemos tanta gente que salen con sectas y organizaciones de miles de cosas. ¿Por qué? Porque vivieron una vida espiritualmente hablando, ¿sí? Y empezaron bien, pero se perdieron, se torcieron, ¿sí? Y terminan mal y han vituperado el nombre de Cristo. Pero hoy estamos en una etapa donde Dios está moviendo un avivamiento. Amén. Nadie puede hacer un avivamiento más que Dios lo puede hacer. Y ese avivamiento es el autor y el consumador. Es como una lluvia que cae, un deseo en el corazón de ser guiados por el Espíritu Santo. Y eso ya empezó en todo el planeta Tierra. Ajá. Ya empezó. En el nombre de Jesús, escúchalo, ya empezó. Así es. Deja que esa lluvia te caiga el corazón. Amén. Esa convicción viene de Dios. Son visitaciones, se podría llamar como olas. Y ahí engánchate en una ola de esas y dices, Señor, yo te necesito, yo quiero vivir una vida conforme a ti te agrada. Amén. Pues iremos a 1 Corintios, a la Santa Cena. ¿Vas a orar? Vamos a orar y como dice la palabra, por tanto dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma el pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Entonces vamos poniéndonos a cuenta, todos tenemos que ponernos a cuenta, hasta que tengamos un estilo de vida de dependencia de fuerzas del Espíritu. Amén. Y se van dejando todas las cosas, mala manera de pensar, mala manera de contestar, amando al prójimo, amando a lo que te aborrece, pensando bien siempre, y dejar a Dios la venganza, y dejar a Dios y tirar toda ansiedad al Señor, toda ansiedad, todo peso. Tal vez ahorita estés en un mundo de problemas, agarra ese mundo que es más chiquito que Dios y tíraselo a Él y dile, Señor, vengo a entregarte este mundo de problemas. Acuérdate que Dios hizo el mundo. Tú hiciste ese mundo de problemas, ok, entrégaselo al Señor, Él sabe qué hacer con él. Pero una de las cosas, déjalo que Él entre a ti y que gobierne tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia. Gracias. Te pedimos perdón, Señor, por las palabras que hablamos, que nos autodestruimos y destruimos al prójimo. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Invocamos tu nombre, porque sabemos que es tu autoridad. Y te damos gracias porque sabemos que nos escuchas. Señor, no estamos hablando por hablar, estamos hablando porque creemos fielmente que es nuestra actitud hacia contigo, porque sabemos que eres un Dios vivo, que nos oyes, que nos amas y que quieres lo mejor para nosotros todos los días de nuestras vidas. Gracias por tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz para redimirnos, limpiarnos
y la conciencia, Señor, que acosa, ya no podrá acosarnos, Señor, porque quedamos limpios. En tu nombre lo hacemos. Espíritu Santo, gracias, te amamos. Precioso, te amamos. Y te invitamos que escuches de nuestros labios que queremos ser guiados por ti. Queremos ser instruidos por ti. Oh, eres hermoso, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ahí en 1 Corintios capítulo 11, si puede ya tener listo su pan, su galleta y su jugo. Dice, porque el versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias, porque es en tu nombre, Señor, que tomamos este pan y lo comemos. Sabemos, Señor, que esto simboliza el cuerpo, la unión de todo aquel que ha entregado su corazón, su vida a tu voluntad. Lo has recibido como miembro activo de tu cuerpo. Hijo tuyo, hermano nuestro, en memoria de ti lo comemos. Gracias, Señor, en memoria de ti. Amén. Dice el verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Gracias, Jesús, por el nuevo pacto. Gracias. Gracias porque hoy nos permites habitar en ti, estar en lugares celestiales sentados juntamente contigo. Gracias. Caminar en tu presencia, vivir en tu gloria. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. En tu nombre bebemos de esta copa de tu nuevo pacto, en memoria tuya, Señor. Y dice el 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Amén. Amén. Así que las veces que comieses este pan y bebieses esta copa, la muerte del Señor anunciamos. ¿Por qué anunciamos la muerte? Porque resucitó. Está vivo. Así es. Recuérdese diario, Dios está vivo. Amén. Y esas palabras van a hacer un efecto en usted. Hasta que va a llegar un momento en que se le va a revelar algo, va a decir, wow, mi Dios está vivo. Amén. Aleluya. Los amamos. Bendiciones, los amamos.